Aunque se trate de un concepto difícil de definir con exactitud, ya que designa realidades diferentes, en algunas corrientes de las ciencias sociales es concebido como una ideología que se basa en la distinción y en la oposición dualista entre el pueblo, que es visto como una identidad soberana, y la élite, concebida como una expresión de desigualdad política no deseada. Por otro lado, el calificativo populista se hace habitualmente en contextos políticos y académicos de manera peyorativa, sin que del término se desprenda por sí misma una evidente identificación ideológica, sino estratégica, dentro del espectro izquierda-derecha. En los últimos tiempos, el término populismo también es utilizado como un cajón desastre para incluir en él fenómenos políticos de difícil clasificación. Fíjense bien, porque quienes piensan que el populismo constituye una corriente política con características objetivas, destacan que aspectos como la simplificación dicotómica, el antieliteísmo propuesto por la igualdad social, que pretenden favorecer a los más débiles, el predominio de los planteamientos emocionales sobre los racionales, la movilización social, etcétera. Pensamientos infantiles que son incapaces de prever las grandes dificultades que hay en las decisiones que se toman. No se trata de juguemos a cantar, como solía decir un canto de un concurso. Si yo fuera presidente de un país, un continente, oigan mi primer decreto: todo chavo pasajero, en camión o en pecero, viaja gratis sin pagar boleto. Y se acaban las guerras, tanto grandes como chicas. Y se olvida de que el aspecto populista es regalar transporte público en el camión y en el pecero, pero se olvida del dueño del camión y del pecero. Por decreto querer acabar las guerras con abrazos y no balazos, o algo parecido a estas ideas. De manera que los estudiosos consideran que el populismo es contraatacar al eliteísmo, y que el sistema político más adecuado es el pluralismo, que no cae en ninguna de ambos extremos, haciendo que el poder fluctúe entre todos los agentes políticos, equilibrando las diferencias. Esta visión es cuestionada por los filósofos, y en la práctica, por ejemplo, en los Estados Unidos, no se habla tanto de los Estados Unidos, sino we, the people, nosotros, la gente que no es igual. De manera que el término populismo se suele usar de forma retórica y en sentido peyorativo. Hay quien lo usa para insultar, y sobre todo hay quien se siente insultado por ser llamado populista. Se utiliza pues en sentido peyorativo con la finalidad de designar a los adversarios políticos, hasta el punto de identificar populismo con demagogia, como lo hacen algunos políticos de algunos países que, en su afán por favorecer a las grandes cantidades de personas del pueblo, se han olvidado de los grandes movimientos, de las grandes técnicas, del capital y de muchas otras realidades. Así pues, populismos de derecho, populistas de izquierda, se adentran, quienes hablan en ese sentido se adentran en un terreno difícil.
En todo caso, el concepto populismo es peyorativo. Hablamos entonces de demagogia y la demagogia tiene un gran repertorio de métodos que se utilizan tanto los de izquierda como los de derecha. Así pues, el término populismo se suele usar en contextos muy diferentes, sin precisar una definición clara de lo que esto significa. Se ha llegado a aplicar en el ámbito, incluso en el ámbito religioso, para calificar la teología de la liberación o a la teología del pueblo. Es más, el propio Papa Francisco ha sido calificado por muchos como populista. Hay estudiosos que nos hablan acerca de esta realidad y que incluso llegan a negar la capacidad de definir la palabra populismo. De manera que cuando usted escuche esta palabra, debe de poner mucha atención porque se estarán manejando una gran cantidad de conceptos y no sabemos exactamente qué es lo que está diciendo el interlocutor. Quizá estemos hablando de cosas totalmente opuestas o de cosas totalmente en consonancia o en sintonía, pero cada quien enfatizando una realidad diferente. Es un término que se utiliza para definir una serie casi siempre de fenómenos políticos muy desiguales, que no tienen nada en común y que agrupan, por ejemplo, a un régimen autoritario, misógino de derecha, de izquierda, xenofóbico. Piense nada más en Donald Trump. Fue un gran populista de los Estados Unidos y realmente tiene tanto arraigo en el pueblo y en la gente, y sin embargo sus métodos, sus realidades son extremadamente diferentes a otros regímenes, a otros presidentes, a otros gobiernos calificados como populistas. Así pues, hay populistas que responden a ideologías neonazis, xenofóbicas, identifican una necesidad común y pretenden darle respuesta a ello sin importarles ningún tipo de consecuencias que pudieran ir sucediendo. Pero seguramente cada uno de nosotros podría preguntarse, pero realmente ¿qué quiere decir populismo y en qué me afecta a mí? Yo como mexicano o como latinoamericano. Hemos de decir que en América Latina se han formulado 4 principales ideas, definiciones del término populismo. Por ejemplo, sería el estructuralista, segundo sería el económico, populismo económico, populismo político estratégico y el populismo discursivo. Sin seguir este mismo orden, sino como me vayan surgiendo las ideas, quisiera yo hablar acerca del populismo estructuralista, que se entiende por él como un tipo de régimen político que se sustenta en una alianza multiclasista y con un liderazgo carismático con el objetivo de implementar el denominado modelo de desarrollo, de industrialización y por constitución sustituyendo estructuras para el abasto pues, de las necesidades económicas. Esto conlleva un populismo económico que tiene un sentido peyorativo cuando identifica al populismo con un conjunto de políticas macroeconómicas comprometidas con el fin de ganar elecciones, pero que una vez implementados terminan por generar niveles de gastos insostenibles y desencadenan tarde o temprano
profundas políticas de ajuste. Simplemente, las políticas populistas de la época de Echeverría en México y posteriores nos hicieron habitar lo inhabitable. Los terrenos del Vaso de Texcoco, de la disecación del lago de Texcoco, no son aptos para construir casas, viviendas o infraestructura. Rápidamente se destruyen, se corroen por el salitre, se caen y cada 30 o 40 años las casas tienen que ser reconstruidas. De manera que tarde o temprano este tipo de populismo realmente sale muchísimo más caro que una política que se sujete a normas, reglas, estudios, métodos que al principio quizás sean más caros y más tardados, pero no son populares porque tardan en verse los resultados. Hablemos de otro populismo, el populismo discursivo. Esta es la posición discursiva que define al populismo como la construcción de una identidad popular que se articula mediante una serie de demandas insatisfechas, mediante la identificación de una élite que se opone a los designios del pueblo. Todos los gobiernos socialistas, comunistas y populistas que han habido en América Latina han monopolizado la información, han hecho del discurso y de la lucha de clases, hablando siempre de los de arriba, los de abajo, los de antes, los de ahora. El populismo necesita ser estudiado con detenimiento, donde pudiéramos hablar un poquito sobre posibles definiciones del populismo y ya más concretamente cómo nos ha afectado en América Latina, en México como país, en México como la Ciudad de México víctima de tanto populismo y cómo pudieran haber tendencias populistas en algunos regímenes de tipo político-social. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.